Y esto es Volver a la Radio en Onda 7, la radio de todos y para todos. En los mandos técnicos tenemos un día más a Lilia Afonso y les habla María del Pino Fuentes. Nuestra bienvenida que hacemos extensiva a nuestra compañera de viaje, a María José Dunjo. ¿Es un apellido de origen? Catalán. De origen catalán. Bien, especialista en transición y talento. Ahí queda dicho. Largo de explicar. Comencemos por el principio. Bien, hola, buenos días María del Pino, ¿qué tal? Bueno, encantada de estar aquí y contaros un poquito mi evolución. De hecho, yo me dedico a ayudar a las personas a cambiar profesionalmente, a reinventarse cuando es necesario, a transitar por esos cambios que van ocurriendo en nuestras vidas profesionales. Y bueno, en relación con mi profesión, tengo publicado un libro que se llama Pasaporte a la Reinvención y que es una novela basada en mi propia reinvención que sucedió hace unos 12 años. Es una novela testimonial, una novela de viaje, la experiencia de encontrarse a uno mismo. Pero hagamos un poquito de historia. ¿Quién es María José? Aparte de ser una mujer alta, guapa y con ojos de admiración siempre por el mundo, tengo esa percepción, como que vas descubriendo en cada rincón de la jornada nuevos horizontes. Bueno, muchas gracias por tu percepción, desde luego. Bueno, yo soy ingeniera de telecomunicaciones, una forma extraña de definirme porque realmente no me identifico con eso, pero bueno, fue lo que estudié y me marché de Tenerife, de donde soy natural, a estudiar. ¿De dónde? ¿Tenerife? ¿De qué parte? De Santa Cruz. De Santa Cruz. De Santa Cruz. Y estuve viviendo en Barcelona desde que empecé a estudiar y muchos años, hasta recientemente, hace 6 meses que he vuelto a residir aquí. 30 años en la capital condal dan para mucho, porque además Cataluña es un lugar abierto a la pluriculturalidad, igual que ocurre en Canarias, pero evidentemente en otra dimensión por ser una gran capital y una capital muy, muy cosmopolita, ¿no? ¿Qué te lleva a hacer la mochila y marcharte por el mundo? Bueno, no sé, yo creo que en los genes llevo algo de viajes. Tengo cierta ascendencia viajera en mi familia, mi padre era marino y bueno, somos primera generación de canarios. En realidad cada uno somos de un lugar diferente de la península. Así que tenía familia en Barcelona, me inspiraba la ciudad siempre me gustó y bueno, tuve la oportunidad de estudiar fuera allí y no la desperdicié desde luego. Pero ¿cuál fue el detonante para que una ingeniera trabajando en una multinacional, estando acomodada, dijera, bueno, quiero dar un cambio radical a mi vida, me tomo una mochila y me voy a por el mundo? Eso es lo que te preguntaba. Ah, vale, perdona. Pues bueno, conectando un poco con ese momento que me fui a Barcelona, estuve muchos años estudiando y trabajando de ingeniera, lo cual dio de sí porque es descubrir muchas cosas, pero da de sí mientras descubres. Llega un momento que te das cuenta que te has equivocado de vocación de alguna manera, que no te gusta lo que haces, que tu día a día se convierte en un algo poco monótono. Pesado, sí, pesado, monótono, frío incluso, porque la relación con la gente es muy escasa. Bueno, yo era encargada de placas electrónicas que llevaban chips, o sea, imagínate, es una cosa súper árida. Por suerte me dedicaba a la venta y a la compra y eso tenía algo de relación personal, pero no era suficiente. No había poesía. No, faltaba poesía. Y entonces, bueno, yo siempre tenía esa idea que era como un sueño de viajar indefinidamente por el mundo con una mochila, porque era algo que por trabajo no podía hacer, siempre tenía muy limitadas las vacaciones. Entonces, a la que tuve oportunidad, que fue una de estas salidas incentivadas que hay en las multinacionales de vez en cuando. Acércate bien al micrófono. Eres tan alta que te queda desplazado el micrófono. Pon un poquito más al margen. Exacto, gracias. Vale. Pues se dio una salida incentivada de estas que suceden en las multinacionales a veces y yo no dudé en aprovecharla para realizar mi sueño, que en principio era viajar, pero luego era descubrir algo más, ¿no? Y ser mochilera, o el concepto que tenemos del mochilero, es el que se va con 6 euros en la mochila, 2 mudas de ropa, un zapato cómodo y a intentar sobrevivir. ¿Fue ese el caso exactamente? Bueno, exactamente no, digamos que tenía... Que eras una mochilera con recursos. Sí, con recursos, pero realmente me hospedaba en hostales y compartiendo, y la estructura era de mochilera, pero digamos que tenía un presupuesto un poquito más holgado. Más holgado. ¿Qué países visitaste? Visité casi todo lo que es el Cono Sur y bueno, empecé por Ushuaia, de Argentina recorrí muchísimo, estuve 5 meses allí, luego estuve también mucho en Chile, iba saltando de un país a otro constantemente, luego ya seguí hacia Uruguay, Bolivia, Perú,
y volví a recorrer México, que ya conocía anteriormente, y regresé. Unos 9 meses estuve en total. ¿Situaciones de peligro vividas en esos instantes? Bueno, situaciones de peligro... Porque México, por ejemplo, dependiendo de la zona a la que vayas, pues es una zona un poco complicada, ¿no? Bolivia también. Sí, no, situaciones de peligro de esas que uno imagina, precisamente no, ninguna. La verdad es que es sorprendente. Incluso Perú, Lima, fue lo más así que yo sentía como un poquito de peligro. Y para nada, inseguridad, y para nada. Pero sí que tuve un accidente en mi viaje, eso lo relato en el libro, y sí que hubo peligro, claro. Tuve un accidente de camión. ¿De camión? Sí, de camión. A ver, sí, ella es tan grande que no se conforma con tener un accidente con moto o con coche, no señor, ella va por un camión. Sí. Estaba, recorriendo en el norte de Argentina, por Salta, y allí, tuve un pequeño incidente que, tuvo su importancia. Y me paró un poco, estuve ahí un mes parada porque convaleciente. No pude seguir, sí, a pesar de que estoy muy contenta de que salí muy bien, porque el incidente era para más, pero no resultó así, resultó muy bien. ¿Quedaron amigos por el camino? No quedaron por el camino porque siguen siéndolo. Entonces, no sé si te refieres a los que dejé en Barcelona o a los que dejé en el viaje. En ese cambio de vida, a los que también pudiste haber dejado en el viaje, gente que conoces circunstancialmente, con quienes te abres una noche de pesar y compartes emociones y luego ya no vuelves a encontrar en tu vida. Bueno, normalmente las personas con las que realmente te abres las conservas. Eso permanece. Pero sí que es verdad que todo cambia. Cuando tú te vas a un viaje así, se va una y vuelve otra. Y eso hace que las relaciones con los amigos que dejaste cambien e incluso se desestabilicen un poco al volver, porque vuelve otra persona y hay un cierto desconcierto por ambas partes, porque uno no sabe en qué ha cambiado todavía, pero el otro nota una persona diferente enfrente. Y con la gente que conoces en el viaje también, porque las circunstancias son muy distintas, entonces mantienes algunas relaciones porque son profundas y son a nivel de piel, pero otras son circunstanciales y se pierden o quedan en amigos de Facebook un poco. Bueno, ¿cómo se especializa uno en transición? ¿En qué universidad enseñan a especializarse en transición y talento? En ninguna, por eso un poco en ese momento pensé que era necesario. Yo cuando salí de la multinacional, me ofrecieron ayuda para reinventarme, recolocarme, no se sabía muy bien, pero yo la perdí porque me fui de viaje y cuando volví vi que era muy difícil para mí, que siempre me había ido bien en la profesión, de repente moverme en ese mundo y en ese entramado tan extraño, queriendo cambiar, sobre todo queriendo cambiar. Como ingeniera tenía más posibilidades, pero eso no me apetecía. Y entonces ahí tuve que encontrarme con compañeros de viaje nuevos y estos ya más profesionales, casi todos del ámbito de la psicología, del coaching, y fui descubriendo algunas técnicas que me ayudaron a mí misma y decidí que había que compartir con los demás, porque de alguna manera pensé que el proceso que yo estaba viviendo no era para nada único, que muchísimas personas lo vivían en sus vidas. Y realmente entonces me parecía que menos. Actualmente yo creo que todos pasamos 2 o 3 reinvenciones, quizás no radicales como la mía, pero fuertes a lo largo de nuestra vida. ¿La crisis también motiva ese cambio de parámetro, de intentar reinventarse? Bueno, la crisis tal como la entendemos en este momento es casi una revolución profesional, con lo cual, por supuesto, porque es mucho más que lo que ha sido una crisis económica. Ha cambiado la forma de ver el trabajo. Ya no existen trabajos para toda la vida. Ahora lo que existen ¿Ya no existen trabajos malos? No existen trabajos malos y quizá no existen buenos, porque hay muchas personas que se están aprovechando también de la crisis para no ofrecer unas ciertas condiciones mínimas y dignas, ¿no? Por lo cual la creatividad al poder está un poquito haciendo presencia en todos nosotros y vamos descubriendo además nuevas profesiones por temas de renovación tecnológica e innovación, pero también por temas de necesidad de espabilarnos en un entramado totalmente diferente al que conocíamos. ¿Tiene solución la especie humana?
No sé si la especie humana tiene solución. Yo creo que estamos condenados a repetir los mismos errores. Nunca he entendido muy bien por qué. ¿Estamos siempre subidos en el bucle, entonces? Sí, pero yo sí que tengo esperanza en que seamos capaces de construir un mundo mejor. Realmente está claro que estaban obsoletos muchos de nuestros valores y creencias, y sí que tengo esperanza en que podamos hacer algo mejor con eso. ¿Qué valores permanecen todavía en la especie? Bueno, yo creo que al final, al límite, permanece la humanidad, la empatía con el dolor ajeno. Pero el problema es que a veces nos perdemos en todo el entramado en que construimos nuestra vida, que no sabemos muy bien a qué obedece, y perdemos la conciencia y la conexión con nosotros mismos y con el resto de las personas que nos rodean. Y en una de esas, pues podemos hacer bastante daño, ¿no? Me refiero como ser humano, como seres humanos. Uh-huh. Pero yo pienso que la conexión con el otro permanece, y eso lo notas mucho en un viaje, volviendo un poco al contexto del viaje sabático y el recorrido. Cuando uno recorre un camino y se conecta consigo mismo y con el camino, se empieza a dar cuenta de que no es tan diferente a los otros, y que en el fondo lo que importa realmente es el día a día y la felicidad en el día a día, y no tantos entramados complicados que van dirigidos hacia un futuro Por lo incierto. que veo, nada de ponerse metas a largo plazo e intentar ser feliz en la cotidianidad. Pero ¿realmente la felicidad no es una utopía? Yo creo que no. Yo creo que no es una utopía, es más, está más cerca de lo que pensamos. Lo que pasa es que tenemos una cierta dificultad a concentrarnos en el momento presente. Estamos siempre pensando en el siguiente, en qué haremos después, en que cuando llegue aquello seremos felices, y ponemos nuestra felicidad en función de parámetros externos que en realidad no son los responsables de nuestra felicidad. La felicidad es interior, y esa conexión interna la perdemos muchas veces en la vorágine del día a día. O sea que la felicidad es individual. Es individual y se puede compartir, pero cada uno tiene que encontrarla en su interior. De alguna manera el crecimiento siempre es de dentro a afuera. Está claro que entonces no podemos apoyarnos en la pareja, apoyarnos en los hijos, apoyarnos en los hermanos, en los padres, en los amigos. Tenemos que estar contentos con nosotros mismos, y luego esa felicidad exportarla a los que nos rodean. Sí, de alguna manera es como que lo que no podemos es responsabilizarlos de nuestra felicidad. No podemos responsabilizar a otras personas de ser felices. ¿Tampoco de nuestros fracasos? Tampoco. Tenemos que asumir un poquito nuestra responsabilidad personal. Lo que pasa es que yo entiendo que el fracaso no siempre uno lo busca. A veces aparece simplemente, y tampoco tenemos que torturarnos por ello. Sacar el mensaje que estamos viviendo de ese fracaso, de cómo lo hemos percibido nosotros, porque siempre hay un mensaje y algo que aprender, pero no pararnos ahí, no culpabilizarnos en exceso, sino seguir avanzando y hacerlo de otra manera. ¿Llorar es una catarsis? Llorar, yo personalmente lo practico bastante, ahora menos, pero he sido una persona de lágrimas. Pienso que es necesario, hay muchas formas de expresar y hay muchas formas de llorar. A veces se puede llorar de felicidad también, pero lo que es importante es conectarse con la emoción, eso sí, en la forma que cada uno la entienda. ¿Cuándo nos damos cuenta que necesitamos una ayuda, un especialista en transición y talento para que nos ayude, valga la reiteración, a dar un cambio en nuestra vida? Cuando nos están faltando recursos, cuando queremos seguir luchando pero nos está venciendo el ánimo, cuando pensamos que solos no estamos pudiendo. A mí me ha pasado. Hubo una época, en mi época de multinacional, que veía que aquello no era lo mío, estaba muy enfadada con todo, conmigo, con el entorno, pero no podía resolverlo. Y la verdad es que si algún acierto cometí, el más importante fue rodearme de personas que sabían más que yo de todo, del proceso, de mi situación laboral en concreto, de mis amigos que podían apoyarme incluso emocionalmente. Entonces yo pienso que tener un buen tejido emocional es fundamental para recuperarse, pero el cambio tiene que venir desde dentro. ¿Cuándo notamos que necesitamos ese cambio? Cuando nos dejamos de divertir, cuando dejamos de disfrutar. Para mí ese es el indicador. Puede sonar frívolo, pero no lo es en absoluto. Si en tu día a día quieres ser feliz y no lo estás siendo, no te estás divirtiendo ya con lo que haces, toca un nuevo cambio. Entonces tenemos una sociedad infeliz.
Bastante, porque estamos muy volcados hacia parámetros externos. Entonces la idea es, bueno, yo por ejemplo me reinventé hace 12 años, pero luego he vuelto a cambiar, he hecho cambios fuertes como el de venirme aquí ahora a Tenerife, ¿no? Y cuando conoces el proceso resulta más fácil, porque en realidad el gran enemigo que tenemos como seres humanos es el apego a las cosas, a lo material. Y de alguna manera cuando te sientes un poco más libre y sientes que haces lo que te gusta hacer, encuentras la forma de hacerlo en cualquier lugar. Y si hay una crisis externa, encuentras la forma de reinventarte dentro de esa crisis para volverlo a hacer, incluso mejorado. Uh-huh. La verdad es que me surgen muchísimas preguntas, pero nosotros tenemos una dama que entra de vez en cuando que se llama la publicidad. ¿Nos toca ya? Me dice Lilia que no, que todavía faltan un par de minutitos, así que seguimos adelante. En estos instantes, María José, como Dunjo. O Dunjo, aquí normalmente me llaman Dunjo. Lo voy a decir muy bien, Dunjo, que es el apellido correcto. Decide venir a Tenerife, ¿por qué razón? Esta isla, cierto que todo el mundo dice que es mágica, que esa forma triangular, que recuerda un poco las pirámides, que las corrientes de pensamiento, las energías positivas, en fin. Bueno, yo soy de aquí, al fin y al cabo para mí es más fácil. Yo siempre he estado conectada, siempre pensé que volvería, pero siempre me pareció que tenía más cosas que descubrir y nunca encontraba el momento. Entonces, este último año, por muchos motivos, algunos personales y otros no tanto, porque algunos estaban vinculados a la crisis, decidí que ¿por qué no? Se dieron una serie de circunstancias que lo favorecieron y decidí casi de un día para otro, oye, pues voy a volver ahora, me parece que tiene sentido. De hecho fue curioso porque nadie lo esperaba en ese momento, todo el mundo pensaba que no lo haría, que me quedaría, porque yo la verdad es que soy una enamorada de Barcelona, pero ha funcionado muy bien, mucho mejor de lo que yo pensaba, y pienso que acerté el momento, pero el momento se siente, se huele, no te puedo explicar cuál es la decisión realmente. Uno siente que toca cambiar y uno siente que toca volver, pero ¿Cómo se perciben esos signos externos? ¿En qué consisten? Porque a veces tenemos la realidad frente a nuestros ojos, a nuestro rostro, y no la percibimos. Yo los llamo como cambio de época, ¿sabes? Es como que de repente a mí me ha pasado varias veces y casi siempre los factores externos son negativos. Entonces me pasó varias veces, hace ya unos años cerré una empresa que tenía y empiezan como a fallar cosas. Es como que la vida te empieza a dar señales de que por ahí no es. Todo empieza a dificultarse mucho y cuesta mucho mantenerlo vivo, activo y en la estructura que tenía. Entonces llega un momento que dices, es que esto no va así. No está funcionando. Entonces cuando te pasa la primera vez piensas que es mala suerte, que no sé qué pasa, pero cuando ya te pasa una segunda vez dices, ay, que toca el cambio, que me están diciendo que por aquí no es, que estoy viendo que por aquí no es. Y entonces a veces hay un factor externo fuerte, ¿no? Pero a veces no, simplemente dices, pues voy a intentarlo hacer de otra manera. Pero ese cambio, por lo que veo, usted lo basa en la individualidad, porque cuando tienes una familia, cuando tienes un entorno que has creado, evidentemente hacer ese cambio no es tan fácil. Bueno, todas las circunstancias son difíciles. Desde luego, cuando hay un entorno familiar cuesta más, en el sentido de que tiene que haber un factor común si quieres seguir manteniendo esa unidad familiar. Pero conozco muchas personas que lo hacen y hacen cambios de países con una facilidad que es alucinante. Pero de alguna manera implicas las voluntades de los otros. Claro, tienes que tener de alguna manera un proyecto común si tienes una familia en común. Entonces, depende de las edades de los hijos, es más fácil. Cuando son muy pequeños te puedes mover la familia completa y prácticamente no se nota. Cuando tengan ya 15 años que tienen su grupo de amigos y hay que negociar. Incluso cuando son un poco mayores, igual se pueden decidir otras soluciones. Conozco personas que viven en ciudades diferentes y se ven a menudo. Realmente el mundo en ese sentido es más fácil, está mucho más comunicado ahora. Ya no hay que caminar leguas. Vamos nosotros. Hay soluciones creativas. A caminar las leguas que nos llevan hasta esos patrocinadores a los que siempre damos las gracias, puesto que su aportación es lo que nos permite estar en el aire. A mí me gustaría saber, María José Dunjo, si también la transición, el reinventarse, puede pasar por una operación de cirugía estética, o eso es algo más frívolo.
Bueno, yo diría que es algo que no tiene nada que ver, ¿no? Uh-huh. Que podría ser si realmente la persona está compleja y eso es importante para ella y hay algo que físicamente necesita hacer, pero no tiene un vínculo directo con lo que yo llamo reinvención, que es más interior. ¿Hay cirujanos para esa reinvención interior? Bueno, más que cirujanos son asesores o acompañantes cirujanos en el proceso. Entre comillas, sí, ¿no? Sí, sí. Estamos intentando establecer un símil. Sí, pero me quería referir que no es algo que alguien pueda hacer por ti. Por eso son más bien acompañantes que conocen bien el proceso y te pueden guiar en cada uno de los pasos para que tú puedas hacerlo. Es una función muy interna y en ese sentido no se interviene. ¿Busca usted en esta profesión o ha encontrado usted en esta profesión una forma de sobrevivir en la actual sociedad o por el contrario busca esas satisfacciones personales? Personalmente para mí ha sido el descubrimiento de mi vocación. Es lo que me gusta hacer, lo disfruto y desde ahí puedo hablar de lo que es disfrutar del día a día y no lo que me pasaba antes. Uh-huh. En ese sentido, lo que yo he conseguido es compartir lo que a mí me pasó y me ha seguido pasando, porque las reinvenciones son periódicas o los cambios profesionales lo son, con el resto de las personas y potenciar una parte que yo tenía un poco dormida, que es la parte de conexión con las personas, de comunicación. Me encanta la comunicación, escribir en mi blog, tener la oportunidad de escribir una novela que anteriormente no me lo había planteado, una serie de cosas relacionadas con esa vocación que también me realizan. ¿Dónde pueden localizarla las personas que necesiten esa ayuda? Esa especie de tutor, digamos, en ese periodo de transición. Lo más fácil es ir a mi blog, que es www.mjdunjo.com, que es mjdunjo.com. Uh-huh. Y ahí también hay una pestaña que habla de mi libro y pueden encontrar la referencia, incluso los enlaces para poder adquirirlo si lo desean, tanto en papel como en ebook. Pero también habla sobre los servicios que ofrezco. Ajá. Son muchas las personas que se acercan hoy en día buscando ayuda, solicitando ayuda. Cada vez más. El tema es que al principio era algo desconocido. En otros países existía, pero no tanto aquí en España. Pero ahora cada vez más personas necesitan cambiar y cada vez más personas necesitan confiarse a alguien que conozca el proceso. Y es cada vez más conocido. ¿Aplican ustedes técnicas de psicología? Es más de proceso. Por supuesto hay un aspecto psicológico y de empatía con el cliente o el usuario, pero es un proceso de cambio muy vinculado a cualquier proceso de duelo, de elaboración de un duelo, de elaboración de una pérdida, y hay una serie de conceptos muy conocidos que se manejan, pero se enfocan sobre todo al ámbito profesional. Aunque ese ámbito profesional obviamente tiene que cuadrar en el resto del proyecto de vida de la persona. ¿El hombre tiene que mirar hacia la naturaleza? El hombre tiene que conectarse con la naturaleza y con lo que es su propia esencia, que a veces la pierde de vista con tanta tecnología. Es como aprender a fluir. De alguna manera es vaciarse de todo lo que hemos llegado a incorporar en nuestras vidas para poder volver a empezar de otra manera más fluida con el acontecer, con cada día y con nosotros mismos y la naturaleza propia de los que nos rodean. Me decía usted antes, al inicio de nuestra conversación, que hay esperanza para el ser humano. ¿Somos asociales por naturaleza o somos sociales? Por naturaleza somos sociales, claramente. El hombre no tiene sentido estar solo. De hecho, para lo que hago tampoco. Tú cuando descubres tu talento, si no lo pones al servicio de los demás, no tiene ningún sentido que tengas un talento. Entonces, tenemos sentido vinculados a los demás. Pero a veces ese vínculo nos despista demasiado, digamos. Uh-huh. Tenemos también que saber cómo es nuestra esencia y qué es lo que nos sienta bien de alguna manera para conseguir ser felices. La verdad es que esa es la meta de toda persona que vive. ¿La vida es un tránsito?
la vida en sí es un tránsito y vivirlo así, vivirlo como un momento presente, constante, que al final configura tu vida, es lo que al final te hace disfrutar de ella. Como decía John Lennon, me parece que fue, la vida es lo que te pasa mientras haces planes. Entonces es un poco sentirlo así, incorporarlo así, dejarnos de miedos, que en el fondo lo que hacen es bloquearnos y paralizarnos. Mi pregunta es, ¿el hombre es un ser entonces insatisfecho también por naturaleza, ¿no? Bueno, porque siempre se está poniendo metas. Yo creo que es la estructura occidental, la mentalidad occidental la que nos ha hecho así. Las mentalidades orientales no son así, no se plantean tantas metas, tienen mucho más sentido del presente. Obviamente la tecnología, el concepto capitalista y materialista nos ha hecho estar siempre pendientes de algo, pero no creo que sea por naturaleza que el ser humano sea así. Es que por naturaleza quizás nos despistamos con facilidad con cosas externas a nosotros. ¿Cómo podemos salir adelante entonces en este caos que nos rodea, que nos envuelve? Hay desastres naturales, hay problemas medioambientales, hay problemas de índole social, hay crisis económica, hay crisis de valores. Hemos perdido la confianza en muchos estamentos de la sociedad. Digamos que de alguna manera somos una brújula sin rumbo. Sí, se podría ver así si lo miras desde fuera, pero si tú piensas en ti, en tu entorno, qué puedes hacer para mejorarlo, y todos hacemos lo mismo, al final conseguiremos mejorar ese entorno. Yo pienso que uno no se puede clavar constantemente en las noticias negativas, en los mensajes negativos, porque esto bloquea, es el miedo. Uno se tiene que centrar en lo que hace bien, en lo que puede ofrecer a los demás, obviamente si es trabajo remuneradamente, pero que le hace feliz hacerlo, con lo cual el trabajo también se mezcla más con la vida. Y si todos nos centramos un poco en lo que aportamos diferente y en lo que aportamos de valioso, yo pienso que conseguimos ir poco a poco mejorando el mundo, eso siempre acompañado de unos valores. Volvemos de nuevo a la utopía entonces. Bueno, los valores son importantes y la utopía es importante como referencia, pero sin separar los pies del suelo. ¿Cuál es la próxima meta de la profesora María José Dunllo? Bueno, mi próxima meta es, realmente... Digo lo de profesora, perdóneme usted, con todo el cariño del mundo, porque entiendo que alguien con una generosidad tal como para ofrecerse a ayudar a los demás en esa transición, en ese cambio, tiene mucho de docente, ¿no? Sí, bueno, hay una característica docente y otra quizás sea compartir, pero yo creo que desde mucha espiritualidad también. Un poco, pero desde la experiencia, desde haberlo vivido, compartes de otra manera y sobre todo te haces de carne y hueso para los demás, y eso a mí me parece importante. Desde incluso la imperfección se puede compartir mejor, porque todos somos imperfectos y eso nos humaniza y nos une. Me decía, o le preguntaba yo por sus próximas metas. Sí, mis próximas metas, en principio yo en este momento estoy en el camino que me gusta, pero constantemente me voy inventando nuevas cosas, entonces cada vez estoy más volcada en generar contenido, me parece importante generar contenido, entonces ahora estoy un poco planteándome escribir otro libro y más relacionado con lo que hago. El anterior me hacía mucha ilusión que fuera en formato novela, porque es una historia, pero ahora me apetece más escribir algo más tipo ensayístico. Además, un libro que, teniendo en cuenta que lo publicó usted, me decía que hace unos 10 años, ¿no? No, lo publiqué hace 2, pero dos, la historia hace 10 años. Cuando usted lo publica hace 2 años, ya lo hace como un libro para interactuar, porque tiene una serie de asteriscos a lo largo de la lectura, de manera que cuando lleguemos a ese punto tenemos que ir al blog y buscar tal vez una respuesta, una continuidad o una explicación a lo que acabamos de leer, ¿no? Sí, es un libro interactivo que tiene incluso banda sonora. A mí me gustan mucho las canciones de los cantautores, las letras, y cada capítulo está acompañado de una canción que aproxima a cómo lo vivía la protagonista. Entonces, ¿es un libro escrito femenino? No, pero la protagonista es femenina, sí. Se parece mucho a mí hace 10 años, de hecho es casi yo. Entonces el tema era que compartir toda esa vivencia se hacía difícil y me parecía poco un libro, entonces tiene toda una parte interactiva
que ha evolucionado más allá de la temporalidad del libro. Y eso a mí me parece bastante innovador y interesante, porque tú te puedes leer el libro como una novela normal y corriente y ver las letras de las canciones, pero te puedes conectar al canal de YouTube y escucharlas a la vez que lees. Pero también te puedes conectar al blog de la autora y ver qué le pasó ahí, porque hay una referencia de reinvención que se llama El Camino. ¿Y qué querrá decir con esto del camino? Te vas a mi blog y profundizas tanto como quieras. Discúlpeme, yo cuando me dijo antes lo del camino, automáticamente pensé en un adoctrinamiento religioso, ¿no? Porque casi todo el mundo busca el camino en las religiones. Bueno, es espiritual, pero no religioso. Yo diría que es más bien espiritual. Y el camino es que es el gran maestro. Es el que nos enseña la conexión con el suelo, con la tierra, con el obstáculo, lo que está delante, con el que está a tu lado. Sí, por eso el concepto del camino se utiliza tanto y existen caminos muy célebres como el Camino de Santiago o los caminos sabáticos que cada uno monta, porque a la que te encuentras con tu mochila en un camino se produce una magia especial, por esa conexión especial contigo mismo, con tus realidades, con tus problemas, tus conflictos y tus complejos, pero también con lo que se necesita, con lo realmente importante. Pues María José Dunjó, ha sido un auténtico placer conocerla, escucharla. Transmite usted muchísima paz, eso es importante, y tiene esa mirada que yo valoro tanto en las personas que intentan descubrir nuevos horizontes en el mundo, ¿no? Le agradezco el que nos haya acercado su obra. Me encantará volver a hablar sobre todos estos temas en un futuro inmediato, y le recuerdo a los oyentes que estén interesados que se pueden dirigir a su blog, que es el MJ, todo junto y en minúsculas, Dunjó, como suena, .com, donde encontrarán pues algo más de la vida, discúlpeme usted, y milagros de la autora de Pasaporte a la Reinvención, la experiencia de encontrarse a uno mismo, una novela testimonial y de viaje que hemos querido presentar hoy en Volver a la Radio. Hasta siempre. Hasta siempre. Muchas gracias, María del Pino, y siempre con vosotros. Chao. Señoras y señores, volvemos mañana. Lilia Afonso, que después de que ha tomado el mando ya me está dando órdenes, me dice que llega la chica rubia de la radio. Por lo tanto, un tiempo de relax, de esa música que de manera tan dulce nos trae cada día nuestra compañera Sibi Campos. Mañana más, aquí, en Volver a la Radio, donde intentamos cultivar el gusto por la palabra y transmitirles emociones.